Entonces yo diría, ahora hay sectores de la oposición que tienen ese corazoncito castrochavista, pero lo esconden, porque saben que eso no le cae bien al electorado. Este año también el nuevo Consejo Nacional Electoral se ha instalado y va a haber la convocatoria de elecciones parlamentarias. Hoy Estados Unidos está sancionando a 5 capitanes de barcos iraníes que entregaron alrededor de 1,5 millones de barriles de la gasolina iraní a Venezuela. Atención, estas son las noticias más importantes en el Canal de las Américas. El portal El Pitazo informa que en horas de la mañana funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar llegaron a la sede de la policía de El Hatillo y preguntaron por Gorriño. Al presentarse, los uniformados chavistas le ordenaron que debía acompañarlos para un interrogatorio. También fueron detenidos el comisario de Polihatillo, Sergio González, y los 2 patrulleros que días atrás atendieron una denuncia de los vecinos de Los Naranjos, quienes pedían terminar una fiesta que se estaba llevando a cabo en una quinta cercana. Todos ellos fueron interrogados y dejados en libertad. A la mañana siguiente, luego de que se hiciera viral esta información, y mucha atención, después de haber sido detenido el funcionario público, hemos conocido que fue dejado en libertad y se pronunció a través de las redes sociales. Recuperada mi cuenta, seguimos trabajando y desde @JavierGorrino a la orden y a favor de los atillanos. La Armada de los Estados Unidos realizó ayer una operación de liberación de navegación en aguas internacionales cercanas a Venezuela para impugnar un reclamo marítimo de ese país en el Mar Caribe, informó el Comando Surson Captain con sede en Miami. Ayer, un destructor de la Marina de los Estados Unidos se acercó a 30 millas de costa en un claro acto de provocación. Un barco de la Marina estadounidense navegó legalmente por un área en la que el gobierno ilegítimo de Nicolás en Venezuela afirma falsamente tener control, una afirmación que es incompatible con el derecho internacional, precisó el SOUTHCOM en un comunicado. No se puede llamar de otra forma, propio de la actitud arrogante. Y luego, por supuesto, nosotros vigilando y haciendo seguimiento de ese buque desde temprano, del rumbo que tomaba, llegó hasta 30 millas aproximadamente. La operación Pacífica ocurrió en aguas internacionales fuera de la jurisdicción territorial de Venezuela, exactamente a 12 millas náuticas. En un claro acto desafiante y de provocación. Unos 22 kilómetros de este país, donde detalló: estas libertades son bases de los esfuerzos de seguridad en curso y son esenciales para la paz y la estabilidad regional, manifestó el almirante Crackfile. Después el almirante comandante del Comando Sur, el almirante Fowler, haciendo gala de una ignorancia supina de lo que es el derecho del mar, del derecho marítimo internacional, de las convenciones del mar que han suscrito los países de la Organización de las Naciones Unidas, saca un comunicado diciendo y anotándose como victoria que ha navegado por nuestra zona económica exclusiva. El comandante del Comando Sur, la Marina estadounidense realiza rutinariamente operaciones de libertad de navegación en todo el mundo para preservar la navegación marítima y los derechos de acceso garantizados a todas las naciones y vitales para la movilidad global de las fuerzas estadounidenses. La acción estuvo a cargo del destructor de misiles guiados clase Eilenburg de la Armada de Estados Unidos US Knights DTG-94. El Comando Sur indicó que el acceso global a las aguas internacionales protege los intereses nacionales de los Estados Unidos y promueve un orden internacional justo. También garantiza que la Marina estadounidense pueda cumplir misiones claves que incluyen despliegues de asistencia humanitaria, operaciones de socorro en casos de desastre, apoyos a los esfuerzos internacionales antinarcóticos y ejercicios multinacionales. Atención, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró este viernes que es importante que el mundo insista en que Cabo Verde otorgue la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto jefe de negocios de Nicolás, que se encuentra detenido en el país africano. Me parece que es muy importante que el mundo insista que Cabo Verde extradite a Alex Saab, el enlace venezolano para todos estos negociados, lo extradite a Estados Unidos. Ojalá Cabo Verde tenga la sensatez. Si lo devuelven a Venezuela, allí taparán todo porque él ha sido cómplice de la dictadura. Ojalá con este señor Alex Saab no ocurra lo mismo. Ojalá Cabo Verde tenga la sensatez de enviarlo a Estados Unidos, porque si lo devuelven a Venezuela, allí le tapan todo, porque él ha sido un cómplice de esa sangrienta dictadura venezolana.
consideró Uribe durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad, con sede en Argentina. Es importante que el mundo insista en que Cabo Verde extradite al ESAF a Estados Unidos, agregó Álvaro Uribe. Y por supuesto las fronteras están cerradas por razones de salud. Colombia nunca había cerrado la frontera, la mantiene cerrada del otro lado la dictadura chavista que dirige Nicolás Maduro. Eso en cuanto a hoy. En cuanto a orden público, hoy como ayer Venezuela sigue protegiendo estos grupos terroristas de Colombia, narcoterroristas. El ELN tiene una presencia enorme allá. Al final del gobierno nuestro, esa narcoguerrilla estaba muy disminuida, creció en el gobierno Santos, la dejó crecer, derivado de la impunidad. Hoy hay más de 4.000 reincidentes de FARC. Los acuerdos con impunidad total son acuerdos que no producen paz, lo que generan es más confianza para delinquir, le da más seguridad a los delincuentes. Todos están protegidos por Venezuela. El empresario colombiano Alex Saab fue arrestado la semana pasada por las autoridades de Cabo Verde, un archipiélago en el oeste de África donde aparentemente se encontraba escondido el hombre, acusado de narcotráfico y corrupción en Venezuela y señalado como testaferro de Maduro. Era buscado por Interpol y ahora Estados Unidos intenta negociar su extradición, a pesar de que no cuenta con un tratado con Cabo Verde para hacerlo. Uribe al respecto criticó al gobierno supuestamente por proteger a grupos al margen de la ley en Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN y sectores disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, recientemente desmovilizadas. También advirtió que Venezuela, hundida desde hace años en una fuerte crisis económica, social y política, tendrá serias dificultades para reactivar su economía después de la pandemia del COVID-19. Castro fue un buen consejero de Chávez, le dijo: por la vía armada no hay posibilidades, tienes que ganar el gobierno por la vía electoral. Hay dos banderas, señala la corrupción y la inequidad. Y cuando subas, elimina la economía de los ricos, sácalos del país, raciona, controla la economía de los pobres y no hagas elecciones sino cuando asegures el resultado. Mire la tragedia. Han pasado del 25 al 86% de pobreza. Todo destruido, destruida la democracia, destruida la empresa privada en un país tan rico. Entonces, fenómenos de corrupción que haya en nuestros países hay que derrotarlos, pero no dejar que sectores de esa izquierda radical los agiten como tesis para engañar a la ciudadanía, llegar al poder y destruir toda la democracia. Yo no veo recuperable la crisis de Venezuela. La dictadura ha estado viviendo de las remesas, de sus restos de petróleo, el oro y los grupos al margen de la ley. No hay posibilidad de recuperación salvo que haya un cambio de sistema, expresó Álvaro Uribe. Venezuela tiene un agravamiento de la crisis. Colombia tiene una crisis. Yo creo que la pregunta es: ¿qué posibilidades hay de recuperarse? ¿Qué va a hacer Venezuela sin esas remesas? Venezuela, esa dictadura estaba viviendo de las remesas, dos de los restos de petróleo, el país con el segundo país del mundo en reservas de petróleo y no tiene gasolina, 3 ha estado viviendo del oro, 4 ha estado viviendo del narcotráfico. O sea que es una crisis agravada con mucha casi imposibilidad de recuperación, a no ser que cambien el sistema. Durante el seminario, Uribe se refirió también a las medidas tomadas por el actual presidente colombiano Iván Duque, a quien otorgó su apoyo en campaña, en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo y golpea ahora con fuerza en América Latina. El presidente Duque ha manejado muy bien el tema. Yo creo que en materia de salud cerró oportunamente para que el país pudiera hacer unos correctivos en el sistema de salud y mejorar dotaciones. Por ejemplo, el país tenía 5.600 UCIs. En la proporción con la población era un buen número, pero se quedaba corto frente a los riesgos. En la comparación con América Latina estábamos bien. Ahora el gobierno está comprando aproximadamente otras 5.000 UCIs, ya han empezado a llegar.
Ese cierre ha permitido que el gobierno fuera aplazando el contagio para poder dotar mejor al sistema de salud, como la dotación con las unidades de cuidados intensivos. Uribe hizo además hincapié en el equilibrio buscado por el gobierno colombiano a la hora de tomar medidas sanitarias para detectar el contagio, pero al mismo tiempo mitigar los duros efectos económicos que traen las cuarentenas y el aislamiento social. Al mismo tiempo, el expresidente destacó que el gobierno no haya encarado una campaña de represión y detenciones masivas a los que se saltan las disposiciones de distanciamiento social. Más allá de algunas pequeñas multas, como ha sucedido en otros países de la región con cuarentenas estrictas. No hay una actividad sancionatoria ni draconiana, indicó Uribe. Nos despedimos de ustedes en el canal de las Américas, dándole las gracias e invitándolos a dar un like a este video y por supuesto a que se suscriban a nuestro canal y a activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en un próximo video. De otro lado, sigue la arremetida de los Estados Unidos para acercar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Según el Departamento del Tesoro de Norteamérica, el gabinete de Donald Trump determinó aplicar sanciones en contra de los capitanes de los 5 buques de Oriente Medio que habría enviado el gobierno persa con insumos y gasolina para Venezuela. Hoy Estados Unidos está sancionando a 5 capitanes de barcos iraníes que entregaron alrededor de 1,5 millones de barriles de la gasolina iraní a Venezuela. El Departamento del Tesoro tendrá como objetivo a cualquiera que apoye los intentos de Oriente Medio para evadir las sanciones de Estados Unidos y que además permita su comportamiento desestabilizador en todo el mundo. En apoyo al régimen ilegítimo de Maduro, el acceso de estos capitanes será bloqueado y no podrán operar en aguas estadounidenses, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado divulgado por el gobierno. El apoyo del gobierno de Rouhani al gobierno autoritario y corrupto de Venezuela es inaceptable y la administración continuará usando sus autoridades para desbaratarlo. Las personas sancionadas fueron identificados como Ali Danayeh, capitán del buque clave, Mohsen Gordayeh del Petunia, Alireza Randabar del Fortune, Reza Basiri del Forest y Hamidreza Yahayat Sadeh del Faxon. Esto ha dicho el Departamento del Tesoro con respecto a estas sanciones. Ahora, atención, a pesar de la decisión del gobierno de Donald Trump de restringir el acceso del pueblo iraní al combustible vital, el gobierno de Rouhani ha enviado 5 petroleros que transportan más de 1.5 millones de barriles de gasolina y sus componentes a Venezuela, con planes para continuar las ventas de la gasolina al corrupto de Nicolás en las próximas veces, condenó así Estados Unidos, mientras que el pueblo persa se ve obligado a racionar su suministro de combustible debido a la corrupción, la mala gestión y las actividades globales de Rouhani. Este sigue apoyando a los grupos como el de Miraflores, aliados de Siria en Venezuela con la exportación de este producto. Las sanciones implican que todos los bienes e intereses de propiedad de estos individuos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses estarán bloqueados y deben ser reportados a las autoridades. Además, queda prohibida toda transacción por todo estadounidense o dentro de Estados Unidos que impliquen bienes de estas personas. También toda institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una o más transacciones importantes a cualquiera de las personas o entidades designadas hoy podría estar sujeta a las sanciones por parte de Norteamérica. Teherán, a sabiendas de posibles sanciones, ya dijo que continuará haciendo envíos. En los últimos días también trasladó otro buque con alimentos porque planea abrir su primer supermercado de Oriente Medio en territorio venezolano. Nicolás prometió el lunes que visitará el Oriente Medio cuando las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID lo permitan, para agradecer personalmente el envío a Rouhani. El Departamento de Estado norteamericano denunció también que Nicolás en Venezuela permite que operen grupos al margen de la ley para mantenerse en el poder. En un informe sobre el flagelo, Estados Unidos afirmó que el chavismo creó un ambiente propicio para que actúen los disidentes de las FARC, el ELN y grupos fuera de la ley en Oriente Medio. El documento señala que Nicolás y sus colaboradores a través de actividades criminales ayudan a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos al margen muy conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano y simpatizantes del ISLA. Lazos financieros entre las FARC, ELN y grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen que incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas, destacó el informe. El Departamento de Estado afirmó también que son preocupantes los informes que señalan la existencia de cooperación
cooperación entre las disidencias de la FARC y el ELN en áreas de control de carreteras y fronteras, en la distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables en el tráfico de sustancias prohibidas y oro ilegal. Según los medios locales e internacionales, continúa el informe, el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados en Venezuela, con especial fortaleza en los estados de Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira. La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios internacionales informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el gobierno, el contrabando, gas, productos básicos, carne y la extorsión. La minería ilegal, enfatizó el informe. Luego destacó que el presidente interino Juan Guaidó condenó la complicidad de Nicolás con el ELN y las disidencias de las FARC. Además, recordó que la Asamblea Nacional Venezolana catalogó oficialmente a las FARC y al ELN, al Hezbollah, entre otros, como organizaciones fuera de la ley. Guaidó advirtió que Nicolás ha perdido el control de las fronteras y el territorio de Venezuela, corriendo el riesgo de convertir en Venezuela en un estado fallido, recordó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.